No es el cura ni es el fraile, es el alcalde de esta ciudad. Estamos con Urbano Plaza, alcalde de Madrigal de la Vera, que el próximo día 3 de junio, coincidiendo con la presentación de la quinta edición de Entre Vecinos, se va a presentar un proyecto innovador, muy interesante, que son las audioguías de Madrigal de la Vera. Son unas audioguías pueblos inteligentes. Cuéntenos, alcalde, ¿de qué va este proyecto? Bueno, como sabéis, pues el pueblo inteligente está preparado para informar del turismo, de la cultura, del folclore, de lo que es toda nuestra cultura. Es muy interesante porque encima está contado por los vecinos y vecinas de Madrigal, que va a ser muy interesante contar las experiencias, sobre todo de las gargantas, de la era de los marulos, de todos los sitios más interesantes que podemos, de nuestra infraestructura, de nuestra cultura, sobre todo de los rincones que realmente hay gente que no lo ve. Pues se va a estar contado con todos los vecinos y vecinas de Madrigal, y que vas a poder, a la hora de, con los QRs, como has dicho, pues se pueda llegar con tu teléfono, descargártelo y ver que te expliquen qué situación o qué cosa hay en cada rincón de Madrigal. Y la idea sería que estuviera en marcha antes de que termine el año, entiendo. Sí, ya nosotros ya creemos que sí, vamos a intentar hacerlo cuanto antes, porque también estamos preparando, ya se están haciendo las entrevistas, se estaba haciendo todo, y sobre todo lo que más nos interesa es que también, ya te digo, en los QRs que se están haciendo de cerámica, que se van a poner en los sitios, pues que esté todo ya preparado ahí, ya lo tenemos todo bastante avanzado, y creo que sí que puede ser que para septiembre o antes esté todo preparado. Pues pasamos a hablar de la quinta edición de Entre Vecinos, que es el Festival Popular de Madrigal de la Vera. Y hemos estado viendo el programa y nos han interesado, bueno, es un festival que pone mucho foco en el folclore y en la cultura popular, pero por ejemplo el proyecto de Diario Vivo nos ha interesado, que va a ser el mismo viernes 3 de junio. ¿De qué va Diario Vivo? Bueno, Diario Vivo es lo mismo que estamos haciendo de que se iba a hacer, que se explique en los sitios, los rincones y tal, pues va a ser la vivencia de sucesos o acontecimientos que le haya pasado a personas en el municipio de Madrigal, que cuenten su vivencia de hace años, de algo que le haya sucedido. Y hay una exposición que también nos ha llamado la atención, que se llama Achiperres desde acá. ¿De qué va? Pues eso, con las achiperres que se van quedando ahí. Y bueno, la verdad es que lo tenemos una sala donde tenemos la oficina de turismo, que ya la pusimos el año pasado en funcionamiento, no todo el tiempo que no tuviéramos querido, pero bueno, este año va a empezar a funcionar también. Y bueno, allí hemos recopilado, pues, yo que sé, hasta trillos, sartenes, escopetas viejas de estas de perdigones antiguos, morrales, de todo, braseros, cualquier cosa que es una achiperre que se tenía guardado por ahí, pues al final lo hemos puesto y está preparado allí para que la gente pueda disfrutar de ello. Qué bonito, además achiperre es una palabra también muy barata. Sí. Hemos utilizado cacharros, achiperre. O cacharros, es un cacharro. Sí. Los cacharros que se van quedando en la orilla, pues ahí al final se ha colocado y para que la gente pueda disfrutar de ello. Sí, la exposición se va a inaugurar el sábado y el festival comienza el viernes 3 de junio y se extiende hasta el domingo. ¿Qué más cosas podemos ver y hacer? Bueno, pues vamos a intentar este año que Entre Vecinos no sea solo... se empezó a hacer lo que era un mercadillo y luego se hizo lo que es Entre Vecinos solo y exclusivamente folclore. Entonces, este año lo que vamos a hacer es mezclar un poco todo. Poner las dos plazas, unas plazas que tenemos en la parte de arriba del pueblo, donde vamos a colocar pues un pequeño mercadillo y aparte pues tengas en esas plazas estés disfrutando y bailando el folclore, que ya sabéis que nosotros tenemos aquí, sobre todo muy importante, como tenemos a Manantial y Berezo. Entonces, además sabéis que el sábado va a ser un colofón impresionante,
porque se va a hacer, va a ser el primer concierto que va a hacer Manantial y Berezo juntos. Y, hombre, teníamos que hacerlo que se hiciera en Madrigal. Ya sabéis que es Vivencia, se llama Vivencia, y espero que disfrute todo el mundo de la cantidad de cultura que se va a desarrollar ese día. Y bueno, va a ser muy interesante sobre todo eso, que va a haber mucha variedad, no va a ser solo concreto de... Habíamos pensado también en que tenemos que hacer algo de todos los que son los trajes regionales y tal. Lo que pasa es que es bastante complicado, entonces en otras ediciones intentaremos para el año que viene con tiempo poderlo hacer. Entonces lo que vamos a intentar es que tanto en una plaza como en la otra haya actividades para que en su momento estén llenas de cosas. Ya sabéis que también luego va a haber desde la Plaza Vieja o Plaza España va a haber una ronda hasta la plaza del ayuntamiento, luego en el ayuntamiento va a haber actividad y aparte como tiene que montar Manantial y tal, a partir de cierta hora no puede haber nadie aquí porque tendrán que montar y todo eso. Pero bueno, la idea es que no solo vayan a estar en esas plazas, sino que se puedan mover para un lado o para otro. Alcalde, el último día, el lunes, hay programado un concierto cuya recaudación va a ser para Ucrania, ¿es correcto? Sí, va a haber dos actividades. Una será la de Jota Solidaria, que se está haciendo todos los jueves, y aparte también va a haber el lunes va a haber un concierto por la paz de los alumnos que participan en Guitarra en la U, que se da en la hermandad. Que entonces ya sabes, como sabéis, se hizo ya en la puerta de la iglesia y quedó la verdad muy bonito, a una hora que era a las 12 de la mañana me parece, y en directo se hizo entre todos, en todas las corales que pudieron reunir. Y bueno, espero que toda la recaudación y todo lo que se done pues irá directamente a Ucrania. ¿El concierto dónde se va a hacer? El concierto de eso se hará en la plaza de la biblioteca. Y se llama efectivamente Concierto por la Paz. Exacto, como lo habéis se llamado. hace el concierto por la paz. ¿Es el lunes a qué hora, alcalde? El lunes será a las 7 de la tarde. Alegría, alegría.